9:06 aquí en Actualidad de 10:40. Muy buenos días, tengan todos. Muy buenos días, mi querido Ricardo. Roberto, buenos días y qué buena compañía tenemos hoy en el programa. Efectivamente, entre Julio te vea y entre Julios estamos. Sí, señor. Julio, está por acá Julio Quivero y está, puede ser Julio Schilling. Dos queridísimos amigos, dos buenos, muy buenos pensadores. Y vamos a abordar diferentes temas. El principal que vamos a abordar en el día de hoy con ellos es precisamente la reunión del presidente el viernes. Escuchábamos el punto de vista ayer de Marilis Cancio en este programa. Anteriormente escuchábamos el punto de vista de Raúl Martínez, un tema que da para mucho y sin lugar a dudas ellos dos nos pueden ayudar pues a entender la posición de ellos y de muchos otros compatriotas. Muy buenos días a los dos. Un placer estar con... Empieza usted, mi querido amigo, empieza usted a disparar. Bueno, mira, cuando uno se lee el memorándum del presidente, porque realmente merita que se lea, porque yo creo que a lo que les damos peso a las palabras, yo creo que las palabras tienen un peso extraordinario y una importancia, pues yo creo que con solamente escuchar las palabras que se pronunciaron, yo creo que todo amante de la libertad se tiene que sentir bien. Yo creo que tal vez uno de los defectos más grandes que tuvo la política de Obama es que fue tímido o quiso seguir determinados protocolos diplomáticos en no llamar una dictadura. Yo creo que eso es necesario. Yo creo que no se puede ceder el terreno del lenguaje, porque es fundamental. El lenguaje aporta enormemente a la cultura y la cultura es como definimos la realidad. Entonces es importante no ceder ese terreno. Yo creo que las palabras que utilizó de llamar las cosas, que si nos recordamos cuando se muere Fidel Castro, pues ya las palabras en ese momento, presidente electo, era que era un dictador brutal. Pero el memorando tiene una serie de cosas que, por supuesto, tendremos que esperar los 90 días para ver los reguladores cuán énfasis le dan. Pero estamos hablando de expansión de Internet, de la conexión de Internet dentro de Cuba. Estamos hablando de redefinir, reconsiderar los programas de democratización, pro-democratización. No sabemos exactamente qué es lo que quiere decir el presidente con eso. Estamos hablando de excluir a una serie de oficiales del régimen, más allá de las personas que están en las Fuerzas Armadas, el liderazgo de la CTC, de los comités de defensa de la revolución, o sea, la estructura que está en el poder, señalando que hay un mal y que de ahí viene. En efecto, frustra inversiones del futuro. Si bien tal vez el Marriott pues quedará como la empresa de gestión del hotel que está en Cuba, inversiones adicionales yo creo que están muertos. O sea que ya eso no va a ocurrir y el turismo estadounidense definitivamente le cierra las puertas por una serie de saltos que hay que dar en cuanto a la regulación que lo va a limitar. O sea, en efecto, sin duda le va a negar recursos al régimen. Y yo creo, de nuevo, lo más importante es que emite una posición moral frente al régimen castrista. Mira, yo creo que tiene muchos ribetes, que tiene muchos matices, lo que dijo y lo que hizo el presidente aquí. Ya tú abordaste lo que pudiera suceder en Cuba, habrá que esperar, ¿no? Pero el tema de Cuba es un tema de política regional aquí en el sur de Florida y me llama la atención que después de tanto tiempo que hemos escuchado, yo creo que desde el regreso de Elian González a Cuba, estamos escuchando que estaba en vías de desaparición, el exilio histórico, con una fuerte posición frente al régimen de los Castro, que ya los nuevos cubanos que llegaban a Estados Unidos y los cubanos jóvenes que nacían aquí no pensaban como aquellas personas y que aquellas personas de línea dura estaban perdiendo influencia y que inevitablemente ese tema de mano dura con el castrismo iba a dejar de ser de importancia en la política. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo a Charlie Crist, que Charlie Crist anuncia en el programa de Bill Maher, que yo lo veo, yo no soy como
un caballero muy respetable que acaba de llamar, que dice que no, a mí no me hace daño ver programas con los que yo no estoy de acuerdo, me gusta escuchar otras opiniones. Y yo veo el programa de Bill Maher y yo recuerdo a Charlie Crist diciendo, no, yo he cambiado de opinión. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. No, hay que terminar el embargo. Y entonces recuerdo a muchos amigos míos demócratas de esa línea, que no, que aquello no funcionó, que aquello es una cosa obsoleta, aquello es para un antique shop de las ideas, ¿no? De la línea dura, ¿no? Yo voy a agarrar Charlie Crist porque perdió Charlie Crist. Pero ganó el voto cubano. Ganó el voto cubano, pero fue suficiente. Pero Roberto, no se trata de mayoría. Pero lo que estamos hablando es precisamente de los cubanos, no es una cuestión local. Bueno, el voto duro, ya sea 48%, 52% o 10%, es todavía lo suficientemente duro para haberle negado, sumado a otros votos, para haberle negado la gobernación a Charlie Crist, que hizo énfasis, es una de sus banderas. Yo estoy de acuerdo, pero la cuestión es que Charlie Crist aumentó 10% el voto cubano americano. Pero perdió. Tenía que haber aumentado 20% y perdió. Sigue siendo importante. Claro, pudiera haber cogido el 100% de los votos, pero la cuestión es que yo creo, y estoy de acuerdo contigo, que esto tiene que ver mucho. Pero tú disputas que el voto duro ya haya sido no incidió en la derrota de Charlie Crist. No, yo no lo creo. Sí. Yo realmente no lo creo, ¿no? Porque si aumentó el voto de la elección anterior, los cubanos americanos terminaron votando. Joe García favorecía una política más suave. ¿Dónde está Joe García? Pero la cuestión es que esto yo creo que Janet Reno iba a ser la gobernadora. Claro, yo creo que nosotros a veces, yo creo que de la misma manera que las personas que piensan que están a favor del embargo, pues adelantan sus posiciones con respecto al voto cubano-americano, creo que las personas que creen que estando en contra del embargo adelantan sus posiciones con el voto cubano-americano, creo que se equivocan. Creo que ya muchos cubanoamericanos están votando por temas muy locales y creo que está bien. Y yo creo que está bien. Y te voy a decir una cosa, mira, yo quiero que el alcalde de mi ciudad me repare los baches y que resuelva el problema del transporte, pero hay que reconocer que al igual que ocurre en todo el país, si tú vas a Nueva Inglaterra, yo me crié en Nueva Inglaterra, estaba hablando con los dos Julios de eso, yo te voy a decir una cosa. Allí había un grupo de votantes enorme de irlandeses americanos, que el bisabuelo era el que había venido de Irlanda, ¿no? Y los irlandeses, eso, si venía un político y decía, sí, efectivamente, hay opresión de los católicos en el Ulster por la monarquía británica, ayudaba y votaban. Ya con 3, 4, 5 generaciones aquí eran one issue. Entonces aquí hay que reconocer que todavía hay gente. Y ya sea que el 70% o el 10%, yo sí creo que incidieron en la derrota de Charlie Crist. Yo sí creo que incidieron en la derrota de Joe García en el distrito 27. Y yo creo que incidieron en la derrota de Hillary Clinton, a pesar de que Hillary Clinton ganó el condado. Claro, pero de todas maneras, vamos a escuchar a Julio, adelante. Bueno, ante todo, buenos días, sí. Buenos días, un gusto no conocía a Julio personalmente, lo conocía públicamente, pero no personalmente, y ahora lo conozco también personalmente. Mira, yo creo que el discurso de Trump fue el discurso más duro que se ha dado de un presidente de los Estados Unidos desde la época de Kennedy. Desde el famoso discurso de la isla esclava, y está sentando un precedente en lo que es la política de los Estados Unidos actual. Realmente ha traído el tema de Cuba a una dimensión diferente, porque hasta ahora todo el mundo lo que estaba era tratando de contemporizar con Cuba, en este caso no con Cuba, sino con el régimen que está actualmente en el poder. Tratar de contemporizar, de que tenemos que hacer relaciones, de que aquí no ha pasado nada. Y en este caso hay que felicitar a los congresistas que llevaron el tema otra vez a la palestra. Trump puso las cartas, como iconoclasta al fin, puso las cartas sobre la mesa, no fue políticamente correcto. Y no solamente dio un discurso duro, sino incluso hasta lo coreografió, trajo a Luis Asa, trajo a Cari Roque, y realmente puso el tema cubano en la dimensión que realmente debió estar siempre aquí en los Estados Unidos, que lamentablemente, bueno, por los años que lleva la dictadura y demás, pues se ha ido desvaneciendo. Esto es una cosa realmente lamentable. Pero sí hay que reconocer, el presidente podrá tener muchas virtudes y defectos, pero una de las cosas que hay que reconocerle es que vino aquí a Miami y puso el tema cubano y dijo las cosas por su nombre. Le dijo a Cuba que Cuba era una dictadura.
y realmente Cuba es una dictadura, fue sin ambajes. Y citó nombres y citó hechos, que fue un discurso, yo no sé quién se lo escribió, posiblemente se lo haya escrito alguien que esté muy dentro del tema cubano, pero el discurso realmente tocó puntos que le eran muy propicios a los cubanos, porque aquí hay un mito de que los cubanos realmente ya no tienen la misma mentalidad de hace 50 años, que ya realmente aquí las cosas han cambiado, y eso en las urnas siempre se cae ese tema, porque siempre los que salen electos son los de línea dura. Siempre salen electos los Díaz Balar, la Iliana Rosletinen, el Congreso de... En la última elección decían, según las encuestas de Fayú... Oye, Patrick Murphy, el candidato demócrata derrotado por Marco Rubio en las últimas elecciones, ¿cuál era uno de sus temas? No, Marco Rubio está obsoleto, esa política de Cuba está obsoleta, y perdió. O sea, yo todavía no he visto un solo político a nivel estatal o local que esgrimiendo el tema, como lo hizo Charlie Crist, como lo hizo Patrick Murphy, por ejemplo, como lo han hecho candidatos al Congreso. El tema de Cuba, no hay que suavizar las cosas, ustedes están equivocados, ustedes son fósiles de la Guerra Fría, hay que cambiar las cosas, todos pierden. Yo todavía no he visto uno en la lista larguísima. Esa narrativa, Janet Reno, Charlie Crist, amigos que no, y sí, yo soy amigo de gente que no piensa como yo, y respeto sus opiniones. Yo no creo que para que el presidente Trump tenga que gobernar se tiene que callar la boca Roberto Rodríguez Tejera. A lo mejor en el esto. Vamos a escuchar a Julio, porque si no lo dejamos hablar a usted. Adelante. Y déjame decirte que a mí me parece un ejercicio sano esa pluralidad. Yo creo que no puede haber discusión acerca de que si lo que hay en Cuba es una dictadura o no. Yo creo que eso queda claro para cualquier persona pensante, normal, y que no esté comprometido moralmente. O sea, es insostenible decir que lo que hay en Cuba no es una dictadura. Yo creo que discusiones de recetas de socioeconómica, bueno, que mayor interferencia del Estado, menor, todo eso es sano, todo ese tipo de debate es sano. Que si hay determinada política que pudiera promover la democracia y uno no la comparte, yo creo que todo eso es sano. Yo creo que eso es un ejercicio en la pluralidad. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Bob Menéndez es un ejemplo clásico, demócrata sólido, probablemente el miembro del Congreso que tiene más poder, y yo creo que todos tenemos que saludar, felicitar y sentirnos representados por todo lo que él ha hecho a través de Cuba. Además, me hubiera gustado que él estuviera ahí. Yo creo que merecía un lugar también en ese acto. Yo creo que esto va mucho más allá de partidismo por los republicanos. Jeff Flake ya, o sea, va más allá. Su preferencia a favor, en el nombre del libre comercio, ya en efecto se convierte en cómplice, porque tú puedes defender determinado puntos económicos, pero a la misma vez no puedes dejar de señalar y criticar determinados defectos. Sí, yo quería decir, aquí hay una narrativa que se ha puesto en los últimos años, que sale principalmente de los centros académicos, de que los cubanos, aquí en el sur de la Florida, y principalmente en Miami, son cubanos que ya no tienen una mentalidad como la que tenían en los años, lo que vinieron a finales de los años 60, en los años 70, anticastrista, sino que ya piensan de que el régimen cubano no es tan malo, que se puede hacer algo, que se puede tener un diálogo, y tratan de estigmatizar a todo el segmento poblacional que y hay cierto desprecio, porque tú lo ves en comentarios y amigos míos, y yo no les retiro mi amistad y ellos a mí, esos son una gente ya pasada de moda, esa gente de Playa Girón, eso ocurrió hace años, y ahora andan ya con achaques de la edad. Y tú sabes qué, a lo mejor no triunfaron en Playa Girón porque no tuvieron cobertura aérea y se quedaron sin municiones. Pero déjame decirte, ganaron esta batalla. Le ganaron a todos los intelectuales y los académicos. No, pero es que las elecciones desmienten eso. Y te voy a decir, y entonces te dicen, no, ¿por qué no va a Arabia Saudita? Bueno, es que yo opino que el presidente Trump sería bueno que dijera que ahí hay una monarquía que verdaderamente son déspotas. Me molestó a mí, por ejemplo, cuando el presidente Trump dijo que sería un honor reunirse
con el dictadorcillo de Corea del Norte, no, ahora dice algo distinto, qué bueno, ahora que murió este pobre infeliz que fue asesinado. Pero yo sí creo, yo no veo por qué se le debe de negar a cierto sector del exilio cubano la dicha de que venga alguien aquí y después de que vemos al presidente Obama. Yo no juzgo las intenciones del presidente Obama. Me parece que aquel discurso que dijo en el Teatro Alicia Alonso fue maravilloso. Me parece muy mal que haya ido al juego de pelota de los Tampa, los Rays, eso, de Tampa, y haya hecho la ola con Raúl Castro. Esto, yo creo que, o sea, no podemos estar en desacuerdo que está bien que un presidente de Estados Unidos mencione que el derribo de 4 avionetas no artilladas por aviones MiG de la Fuerza Aérea Cubana sobre aguas internacionales fue un asesinato, Qué bueno que dijo eso el presidente. Yo nunca escuché al presidente Obama decir eso. Qué bueno que abrazó a Cary Roque. Yo he recibido mensajes por internet, veo con esos cubanos que estaban allá. Sí, mira, Cary Roque se metió 15 años en el presidio político, y Ángel de Fana, y son personas honorables y decentes, y la gente que estaba ahí eran decentes, pero hay como un desdén. No, nosotros somos la ola nueva. Efectivamente no nos gusta Fidel Castro, pero fracasó toda aquella política del embargo. Mira, yo creo que había gente que creía que iba a ganar Hillary Clinton y que el próximo paso en las relaciones con Cuba iba a ser levantar el embargo. Y entonces te citaban, no, que el gobernador, yo no sé, de Indiana fue con una delegación y le quiere vender maíz, y eso va a ser un factor. O el congresista republicano. ¿Tú sabes qué? Por lo menos mientras esté este gobierno de la Casa Blanca, con sus defectos, yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Yo voy a decir una cosa, yo tampoco me veo obligado a decir que soy trumpista. Yo pienso por mi propia cabeza. Pero les digo una cosa, les cuento, mientras esté este gobierno en la Casa Blanca, olvídense de que van a levantar el embargo. Forget about it. Como dicen en Los Sopranos, forget about it. Es que ni siquiera Hillary logró. Y si es una derrota para la gente esa que pensaba, no, que cambió la comunidad. Oye, Hillary hubiera sido un presidente que hubiera gobernado con el Congreso y el Senado en contra. Porque no solamente fue ella la que perdió, también y que cambien de estrategia. O sea, mira, yo le recomendaría a quien sea el candidato a la gobernación, el candidato demócrata a la gobernación de la Florida, que no se ponga a decir que hay que levantar el embargo, como hizo Charlie Crist en uno de sus frecuentes cambios camaleónicos. El último, creo que fue, porque va a perder. Va a perder porque sí, efectivamente, la gente esa, los trogloditas, como le dicen, oye, siguen vivos, vivitos y coleando, y mira, Trump los vino a visitar a ellos. Seguimos acá, o sea, los Julios, estamos acompañados de los Julios, Ricardo y Roberto. Vamos a estar, Julio Schilling, adelante ahora, mi querido amigo, le toca a usted el bate y la pelota, adelante. Mira, a mí me parece que cuando vemos el discurso del presidente, podemos decir la política pronunciada y proyectada del presidente, de la nueva política hacia Cuba comunista, tiene las manos y la mente, el corazón de nuestros representantes cubanoamericanos en el Congreso. Cuando vemos, por ejemplo, la administración previa, el disgusto que tuvo, por ejemplo, volviendo un Bob Menéndez, que no lo dejaron, que básicamente lo hicieron a sus espaldas, le mintieron, porque la administración le mintió. Él específicamente le preguntó si estaba viendo el contratado sin un cambio, y se hizo básicamente sin contar con él. Le preguntó si había un canal secreto y dijo que no. Correcto. Yo creo que una de las cosas que nosotros como exilio nos tenemos que sentir orgullosos es precisamente que hemos hecho uso del sistema democrático. Yo creo que eso es una cosa muy importante que toda comunidad debería de hacer y hacer. Yo creo que los resultados están claros, que podemos hasta decir que tal vez de una forma desproporcional los cubanos tenemos un peso mucho más de nuestros números, pero sucede que son en estados clave donde residen y nos da una influencia más de lo que realmente somos en número. Pero eso
eso es importante, y yo creo que cuando miramos al futuro de Cuba, cuando miramos mucho negativismo que uno escucha de lo que podrá ser la Cuba de mañana, Cuba fuera de su territorio ha estado ejerciendo la democracia, viviendo en pluralidad, porque más allá, y es cierto que en cuanto a quienes votan, y eso es relativo en todos los procesos políticos donde el voto no es obligatorio, cosa que me parece bien. Sobre todo aquí, vivimos en Estados Unidos. Porque es tan importante no solo quién vota, sino quién no vota. Hay elecciones que se ganan porque a partir de determinados sectores que no van a votar, que no se sienten entusiasmados con el voto. Y sin lugar a duda hay muchos de nuestros conciudadanos, o sea, cubano-americanos, que tal vez tienen otra visión acerca de lo que son pueden ser las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, pero deciden no ir a votar por las razones que sea. Sí creo que hay una pluralidad que uno la palpa, y aunque no hay tal vez determinado activismo político de parte de sectores que tendrían tal vez una visión más blanda hacia el régimen, no deja de ser un hecho de que los cubanos vivimos en determinada pluralidad. O sea, no hay una voz monolítica, aunque naturalmente yo creo que lo importante, a mi juicio, de lo del presidente es que lo más importante es que se vuelva a introducir conceptos necesarios de que estén sobre la mesa, que en Cuba falta libertad, que no hay democracia, y que tiene que respetarse los derechos humanos. Yo creo que eso tiene que estar, y que él dejó una puerta abierta para que el régimen, pues si fuera reformable, pues que iniciara a un curso. Yo creo que esto tal vez le está hablando a personas dentro de la estructura del poder para que tomen eso en cuenta. Mira, yo creo que hay un aspecto fundamental aquí. Nosotros como comunidad, de las comunidades que hay aquí, que vienen de América Latina, tenemos una característica que nos define diferente a las otras. Nosotros primeramente aquí vinimos como exiliados. Otras comunidades, bueno, por suerte o por desgracia, no vinieron así, vinieron más bien por problemas económicos. La primera oleada de refugiados que llegó aquí a los Estados Unidos vino precisamente por problemas políticos, y un hecho único es que las clases vivas, la inteligencia de nuestro país fue la que emigró. Aquí no vinieron las personas que estaban desplazadas y marginadas como en otros países. Aquí vino la facultad entera prácticamente de exactamente. La escuela entonces de Derecho, eso nos dio los médicos más eminentes, vinieron los grandes empresarios, vino el país entero. Correcto, y vinieron los trabajadores entonces, también. Eso nos dio la posibilidad de poder crear una clase aquí que pudo participar políticamente más fuerte que otras comunidades, y eso le dio un peso político. A lo mejor no hubiéramos querido que hubiera sucedido así, a lo mejor hubiéramos preferido habernos quedado en Cuba y no ser tan influyente en la política norteamericana, pero bueno, el destino nos puso en ese lugar, y entonces la comunidad cubana aquí en los Estados Unidos tiene mucho más peso político que otras comunidades, incluso que la comunidad mexicana, y tenemos congresistas y tenemos senadores, y entonces eso ha presionado en la política norteamericana y ha incidido en la política norteamericana. Y tenemos también la suerte de vivir en un estado que tiene 29 votos electorales, como es el estado de la Florida. También se han derrumbado varios mitos con respecto a que si los cubanos realmente son, ahora en estos momentos tratan de tener un comportamiento más blando con el gobierno de Cuba. Realmente lo que estamos aquí somos las víctimas de ese sistema. En un 90% somos las víctimas. Es cierto que hay personas que vienen por problemas económicos, nadie está negando eso, pero aquí, si tú hablas con los cubanos, te das cuenta que en el trasfondo, aparte del problema económico, hay siempre un descontento con el sistema político que hay en la isla, y eso se refleja en las elecciones. Aquí cada vez que sale una encuesta de los centros universitarios, de otras encuestadoras, siempre dicen, no, ya los cubanos no piensan igual. Sin embargo, cuando se va a votación, siempre salen electos todos los representantes republicanos. Nunca los demócratas salen uno de vez en cuando, y a los 2 años ya lo están quitando ya. Entonces eso desmiente la narrativa de que aquí la comunidad cubana tiene una actitud más condescendiente con el régimen que está promovido, y tú te das cuenta que es una agenda política, y una agenda política promovida por un Estado que tiene todos los recursos económicos y políticos para poder promover la agenda. Nosotros somos un grupito de exiliados que estamos aquí, no tenemos eso, pero todas estas personas que están promoviendo esa agenda tienen el respaldo de un Estado, que en este caso es Cuba, que está detrás de ellos.
Y entonces hacerle creer a las personas y no a nosotros, porque decirlo eso es predicar entre los conversos. Ellos saben perfectamente quiénes somos nosotros y saben perfectamente cómo pensamos, pero tratan de influir en otras comunidades. Tratan de influir, dicen, no, ya allí ya hay otra mentalidad, ya eso no es. Y cuando llegan las elecciones es diferente. Siempre salen electos los que supuestamente lo que ellos les dicen de línea dura, que yo no acepto el término ese, ser patriótico no es ser de línea dura. Cuando el Partido Demócrata, y repito lo siguiente, y sobre todo en elecciones recientes, ¿no? Sobre todo cuando un Charlie Crist con nuevo cambio de piel se declara demócrata y dice no, yo antes apoyaba el embargo, pero me equivoqué, yo reconozco mis errores, creo que fue a Cuba, y entonces lo hace tema. O sea, nadie le pide, él fue Charlie Crist el que esgrimió el tema, lo dijo en un programa de televisión nacional, el programa Bill Maher. Yo estaba viendo el programa ese día, y Bill Maher, que es un comediante y del ala liberal, sí, y entonces Bill Maher lo felicitó, y es hora ya, eso son políticas obsoletas, cavernícolas, eso ya pasó, y bueno, entonces Charlie Crist estaba muy confiado en que iba a ganar. Después Patrick Murphy, el más reciente, en los debates, lo dijo Patrick Murphy, y entonces no le veo logros. Otros candidatos aquí, no voy a mencionar los nombres. El alcalde de Miami Beach, que estaba pidiendo un consulado, había gente aquí que decía, sí, tiene que haber un consulado aquí, y el alcalde, el respetable alcalde de Miami Beach, propuso eso, se lo tumbaron. O sea, yo lo que digo es lo siguiente, mire, yo todavía creo, como soy escéptico por ADN. El otro día me hice un examen de eso de ADN, ¿no? Y entonces descubrí que, entre otras cosas, yo creía que yo era como inglés, español y corso, que somos, no, ahora me entero que soy de Júpiter, pero además de eso, de un lugar que se llama el escepticismo, ¿no? Yo les planteo a los dos, Julio, más allá de que sí es un triunfo político de la vieja guardia cubana, sí lo es, lo sé, I'm sorry, get over it. Mis amigos demócratas, que tengo muchos amigos demócratas y se enojan mucho conmigo, por cierto, yo los perdono. Más allá de eso, va a incidir esto en Cuba, por ejemplo. Esto va a acelerar un proceso de democratización, porque eso es lo que me preocupa a mí. Vamos a ver. Esa es la parte. Van a vivir mejor los cubanos. Mira, los cubanos, para poder hacerse médicos, estudiar medicina, van a tener que dejar de ser esclavos en Brasil o en Venezuela, los médicos cubanos. Los cubanos van a tener que, para buscar una mejor vida, irse a un tercer país y atravesar junglas de América del Sur y América Central. Los profesionales cubanos, un ingeniero cubano, como un primo mío, estudió un total de 7 años. Lo que tenía una bicicleta, murió hace poco. Y tiene parientes que también son ingenieros, pero manejan un almendrón. Los ingenieros cubanos, para ganarse la vida dignamente y mantener a sus familias, van a tener que poder ejercer sus disciplinas y no tener que manejar un almendrón y depender de la calidad de un turista, que a lo mejor es una buena persona que sí fue a conocer la cultura, la riquísima cultura cubana, o a lo mejor un pedófilo que fue a comprar sexo barato y aprovecharse de la pobreza de los cubanos. Va a cambiar eso, porque eso es lo que me interesa a mí. Okay. Vamos a escuchar el bienestar de los cubanos. Vamos a escuchar la respuesta, tampoco regresemos. Todos unidos por Venezuela. Efectivamente. Bueno, Ricardo ha dejado una pregunta en el aire que quiero escuchar la respuesta de ustedes dos. ¿Esto va a incidir en algo en el proceso cubano? Sí, mira, sin duda, el gran perdedor de todo esto ha sido el castrocomunismo. Primero porque perdió una gran oportunidad que le extendió la administración previa para precisamente promover sus propios intereses de la supervivencia. La soberbia los llevó a un absolutismo de querer tener todo o nada. Y eso es lo que ha dado resultado de esto, porque se han escapado una serie de cosas, pero uno de los beneficios colaterales de todo esto es el énfasis
que se le ha hecho a la participación de las Fuerzas Armadas en la economía cubana, que para muchos alrededor del mundo, esto era un secreto, no lo entendían, no sabían el concepto de Gaesa, el concepto de las Fuerzas Armadas en la economía, no entendían lo que era hacer negocios en Cuba. Esto ha destapado que estamos viendo reportes a través del globo, precisamente educando sobre esta realidad. Esto, si el régimen castrista hubiera pensado bien, hay una serie de cosas que no hubieran tomado, no hubieran cuadruplicado los arrestos políticos, no hubieran, porque es que iba en contra de sus intereses, si sus intereses era la supervivencia y facilitar un acercamiento con los Estados Unidos. Fíjate que estas medidas, en efecto, la administración de Trump, tal vez con vista a evitar demandas de empresas que ya estuvieran enraizadas en Cuba, pues más bien lo que proyecta no está claro acerca de qué es lo que van a hacer con las que ya están allá, sino se proyecta hacia el futuro. Entonces, eso demuestra, yo creo que si el castrismo hubiera calculado bien y hubiera habido más empresas estadounidenses ya, pues entonces hubiera sido más difícil, en efecto, enfriar y revertir la corriente. De nuevo, más allá de que dicen, bueno, punto por punto, esto sigue igual, esto sigue igual. ¿Va a ayudar en el proceso de democratización? Sí, creo. Ok, Julio. Mira, hay una realidad aquí que se pasa por alto en este caso. Es el problema de que siempre se aplica un criterio economicista a todo esto. De dice, bueno, si nosotros no hacemos negocio, pues vamos a perder oportunidades porque los hombres de negocio, porque demás. Hay que tener en cuenta que el freno más grande que tienen los hombres de negocio en Estados Unidos es la dictadura que está en este momento allá en Cuba. Si hubiera un gobierno diferente, que eso es lo que se está tratando de hacer, en una economía liberal, en una economía como existe en otros países, existe aquí en Estados Unidos, pues entonces los empresarios y todos los capitalistas que quisieran ir a Cuba tuvieran 1 millón más de oportunidades. Todo el mundo sabe los enormes fracasos que han tenido los capitalistas europeos y otros países que han ido a Cuba, y también los norteamericanos han tenido sus traspiés. O sea que en este caso yo no creo en ese criterio que dice, no, parece que es como si fuera una cosa inamovible el sistema político que hay en Cuba, que no se puede, por século en secular, no se puede sacar, hay que negociar con ellos o no se puede negociar con nadie. Y las oportunidades solamente las pueden dar ellos. Yo realmente discrepo de ese punto, en un sistema político diferente, y eso es lo que se está tratando de buscar con este tipo de situación. Pero se puede lograr, estas medidas conducen a eso. Por lo menos un primer paso. Lo que no se podía lograr era con lo que estaba anteriormente. Con el status quo que estaba anteriormente, ahí sí no se iba a lograr nada. Ahora se pone el tema cubano en la palestra de la política norteamericana de nuevo, y de una forma más combativa, no de tratar de llegar a acuerdos, sino tratar de ver cómo se sale de ese sistema que realmente... O sea, ¿tú crees que la política de Estados Unidos es cambio de gobierno? Sí, por supuesto. Incluso el diario Gramma estaba hablando ayer diciendo de que si Marco Rubio se iba a convertir en el zar de la política norteamericana, que si Trump le había dado ese título. O sea, que había ya preocupación en La Habana de que la política se iba a diseñar en base a los criterios de Marco Rubio y de Díaz Balart y eso. Y eso realmente es lo que está sucediendo en estos momentos. La Habana, por primera vez en su historia, está contra la pared. Por primera vez en su historia contemporánea. ¿Por Trump? Bueno, no solamente por Trump, sino por los cubanos, por el voto cubano, por la preeminencia que tienen los cubanos aquí en Estados Unidos. Okay. Y no son los cubanos estos que dicen... ¿Y esto dicen, es nuevo? Que si esto es nuevo. Sí. ¿A qué te que refieres? La preponderancia de los cubanos. No, esto ha sido de toda la vida. De toda la vida, pero bueno, por primera vez en muchísimos años, yo creo que desde los tiempos de Kennedy. Y bueno, o sea, ¿tú crees que Reagan, Bush 43 no hicieron lo suficiente? Reagan lo hizo en el contexto de la Guerra Fría, estaba muy limitado. Es que este discurso de pensar que porque un presidente de Estados Unidos, sea de derecha o de izquierda, sea liberal, o sea como Reagan, o sea como Trump, o sea como Bush 43, nosotros nos desgastamos. O sea, cuando Obama hizo los cambios en La Habana, el discurso de la izquierda, por llamarle de alguna manera, ¿no?, o de los demócratas cubano-americanos, era básicamente: esto va a conducir a la libertad. Ese mismo escepticismo que yo tuve en aquel momento, que creo que lo compartimos en programas tú y yo, en que dije de que los cambios de Obama no tenían nada que ver con la democracia de Cuba, tenían que ver con los intereses de Estados Unidos.
y se hacían para beneficiar a los Estados Unidos, y que el presidente Obama era el presidente de los americanos, no de los cubanos americanos que estaban allí en la embajada. Creo que lo compartimos tú y yo en más de una ocasión en el programa. Lo repito en estos momentos. Yo creo que la misma exaltación... Eso es fatalismo político. No, yo creo que eso es realidad. Yo creo que básicamente pensar así que el presidente... de Reagan con respecto a la Unión Soviética. Llevamos 65 años pensando casi que los presidentes norteamericanos, si dicen lo que un sector del exilio quiere, sea demócrata o sea republicano, si viene un presidente de Estados Unidos y dice lo que los demócratas quieren escuchar, básicamente es el Salvador y él es el Mesías. Si viene un republicano y dice lo que los republicanos quieren escuchar, es el Salvador y es el Mesías. Mi posición ha sido consistente siempre. La fue con Obama, la fue con Bush 43 y la sigue haciendo en estos momentos. Y la hemos compartido en este programa en más de una ocasión. El problema de nosotros los cubanos es de los cubanos. Independientemente, porque hemos tenido... Sí, pero eso es una actitud un poco romántica. No, eso no es romántica, eso es realidad política. Si nosotros pensamos que el presidente de los Estados Unidos es el presidente de los cubanos que radican en Miami, creo que vamos a seguir básicamente esperando por realidades que nunca se van a concretar. ¿Y qué problema político se resolvió en Cuba en toda su historia solamente por los cubanos? Porque la guerra de independencia fue una ayuda con los norteamericanos. Y la intronización de Fidel Castro en el poder fue por ayuda de los soviéticos. Entonces yo creo que los cubanos hemos tenido ese protagonismo 100%, que hemos podido cambiar el curso de la historia. Yo creo que sin lugar a duda, yo creo que nadie es una isla en sí mismo, ¿no? Pero la cuestión es la dependencia del exterior. Yo creo que los cubanos siempre hemos estado buscando responsabilidad a nuestros problemas en el exterior. Pero dicho eso, yo creo que aquí hay, sin lugar a dudas, y ustedes han mencionado algunas de las cosas que yo creo que son reales. Yo creo que hasta que no pase 90 días, nosotros sepamos cuáles son las regulaciones, cualquier conclusión definitiva de que esto va a cambiar la realidad o esto está cambiando la realidad, a mi juicio es prematuro. Sabemos de que hay dos cosas que todo el que ha trabajado en el gobierno sabe. Primero que todo, una cosa es un planteamiento de objetivos políticos. La otra cosa es las regulaciones para que esos objetivos políticos se establezcan en la realidad. Y el otro es cuántos recursos tú le das a esa agencia para que ponga en vigor esos planteamientos. El discurso puede ser extraordinario. El discurso en La Habana de Obama, yo creo que todos estamos de acuerdo y todos y todo el mundo terminó concluyendo que era un discurso valiente que dijo cosas importantes. De la misma manera que el presidente cuando reconoció a los hermanos a rescate, la misma manera que cuando el presidente reconoce a los presos políticos cubanos, reconoce la lucha de los cubanos durante 60 años, es importante desde el punto de vista simbólico, porque lo es, y lo es importante desde el punto de vista de aporte para que se conozca la realidad nuestra. Aquello que se dijo allí también era importante. Ahora, eso se traduce en algo. Si las regulaciones que vienen no se aplican, si no se le da fondo a las agencias que tienen que instrumentar, mi querido amigo, esto va a ser más de lo mismo. Mira, hay que señalar un punto. La mayor parte del gabinete del presidente Trump está en contra de esta nueva política de él. Exacto. En otras palabras, o sea que realmente él se salió del cajón y realmente se alineó con nuestros representantes en Washington. Pero todo esto, mira, dentro del memorándum hay lenguaje que les da indicación a agencias gubernamentales a establecer una política acerca de lograr los fugitivos. Hay que ver que, o sea, para traer los fugitivos que están en Cuba, eso es parte de la directiva que señala un curso que tomar. Lo de ampliar la conexión de Internet puede ser entendido y si es aplicado bien, tiene alas conspirativas. Los fondos para la democracia en Cuba se eliminaron en un 100%. 100%. No se eliminaron en un 99%. Puede que Iliana, Mario, pero eso lo puede canalizar Roberto de otra forma. O sea, no por medio del Departamento de Estado, sino por otra vía. La cuestión es que no se puso esos fondos. La cuestión es que se quitaron los fondos. Por eso te digo, que se puede resolver. Yo creo que se va a resolver. Por supuesto que yo creo que se va a resolver. Yo no creo que ni Marcos en el Senado, ni Mario, ni Carlos van a dejar de que esos fondos no estén ahí. Pero la realidad es que no estaban. La realidad es que, como tú acabas de señalar, Homeland estaba en contra de esto. El Departamento de Estado estaba en contra de eso. Pregúntale a un militar norteamericano, si con todos los líos que tiene en el mundo en este momento, si el proyecto de política exterior de Estados Unidos es cambio de gobierno en Cuba,
Y el que crea que los militares norteamericanos, Julio, con todo respeto, con los militares norteamericanos de verdad tienen un proyecto de cambio de gobierno en Cuba, no conocen la trayectoria de los militares norteamericanos, cuyo objetivo no es la democratización ni en Arabia Saudita, ni en Cuba, ni en ninguna parte del mundo. El objetivo de los militares norteamericanos es precisamente salvaguardar lo que ellos interpretan, mal o bien, que son los intereses de Estados Unidos en el mundo y aquí nacionalmente. Roberto, pero tú tienes que tener en cuenta que esas mismas cosas se decían cuando Reagan estaba haciendo su campaña contra la Unión Soviética. Aquí ni los militares lo apoyaban, no lo apoyaba la prensa, no lo apoyaba nadie, y decían que eso no iba a lograr nada. Que aquí lo que iba a funcionar era la de TAN, los acuerdos de Helsinki, y que una confrontación al estilo de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, que eso lo que iba a traer era la Tercera Guerra Mundial. Incluso cuando ya Reagan dio el discurso en la puerta de Brandenburgo, que dijo, señor Gorbachev, echa abajo esto, todavía nadie creía que iba a colapsar la Unión Soviética ni que se iba a caer el campo socialista. Hasta el último minuto, ese fue la debacle de todos los sovietólogos aquí en Estados Unidos, en el mundo entero, porque ninguno, todo el mundo decía que no se podía, mira, que eso era imposible, que esos mismos criterios que tú estás diciendo ahora con respecto a Cuba, se decían con respecto al campo socialista, que eso era inamovible, que había que convivir con ellos, pero que jamás se le podía derrotar. Y sin embargo, la historia demostró lo contrario. Y por supuesto que sí. La historia también demostró que que la Unión Soviética, además de los esfuerzos que se hicieron por Reagan, por el Papa, por Kohl, por los acuerdos de Helsinki, que fueron también pues un detonador, la Unión Soviética implosionó por diferentes razones internas, sobre todo porque el modelo económico era una verdadera basura, no voy a decir la palabra. Pues exactamente, pero lo que quiero decir es que yo creo que las esperanzas de nosotros las tenemos que poner en el protagonismo del pueblo cubano, y que cuando nosotros seguimos insistiendo de que viene el Mesías de afuera, vestido de americano, a salvar nuestras realidades, seguimos postergando pues la realidad, y sobre todo cuando llegamos a conclusiones definitivas de que esto es buenísimo, sin saber, sin tener la menor idea de cómo esto se va a aplicar, si va a tener recursos o no las agencias regulatorias, cómo van a ser las regulaciones, yo creo que nos estamos adelantando los hechos. Yo estoy de acuerdo con Ricardo que este es un gran éxito político para el exilio aquí en Miami, es un éxito tremendo. Eso sí, yo creo que eso no hay que esperar 4 horas ni 4 días para llegar a esa conclusión. De que el exilio histórico recibió un espaldarazo y recibió pues un nivel de credibilidad. Exactamente, eso no hay objeción a la hora de llegar a esa conclusión. Pero de ahí a saltar de que esto, sin saber cuáles son las consecuencias ni cómo esto se va a regular, es un éxito para la democratización de Cuba, yo creo que es adelantarnos demasiado. Yo creo que es un punto válido en términos de qué poder, qué alcance tendrán los reguladores. Hay incluso lenguaje que te da a entender como que se le quiere dar más latitud, por ejemplo, a Martí Noticias, a poder penetrar con más facilidad, Televisión Martí particularmente. Yo creo que todo esto, desde hace años sabemos que la tecnología existe, la posibilidad existe, pero tiene que haber voluntad política y los recursos. Entonces, eso no está diseñado en el memorándum. Sin duda, en estos 90 días queda mucho por ver, pero si lo miramos y decimos, bueno, si esto se aplica y realmente se lleva al pie de la letra, porque inicia el memorándum hablando que el propósito es que los Estados Unidos vean una necesidad de promover la democracia y la libertad en Cuba y respetar los derechos humanos, hacer que se respeten los derechos humanos. Así se hizo. Si sigue con todas esas otras herramientas, podría tener. Si básicamente no hay los recursos y no hay la voluntad política, pues entonces... Mira, a mí no me gusta mucho estar hablando del pasado, todo el que me conoce lo sabe. Yo trabajé dentro del gobierno de los Estados Unidos. En estos momentos, fíjate, no estoy hablando, yo estoy seguro, y no estoy dentro del gobierno, que no hay ninguna agencia del gobierno de los Estados Unidos que tenga un inventario de todas las ramificaciones de Gaesa desde el punto de vista en la economía cubana. No lo tienen. O sea, ahora, cuando nosotros decimos que Gaesa es la gran responsable, espérate un momentico, Gaesa no es instrumento del Estado cubano. Claro. Y cuando singularizamos a Gaesa y a los órganos de inteligencia y decimos con ellos no se puede hacer negocio, pero con el Estado cubano sí se puede hacer negocio. Realmente ayer Marilis Cancio decía, y por eso yo quiero esperar, no esperen, porque ya no solamente va a ser Gaesa y los órganos de inteligencia, no se va a poder hacer negocio con el Estado cubano.
Si esa regulación, como la interpretaba Marilis Cancio en el día de ayer, se aplica, entonces yo creo que sí podemos llegar a la conclusión de que esto tiene garra. Pero si lo que estamos viendo es básicamente la interpretación primaria que se ha hecho de esto sin llegar a las conclusiones, yo creo que realmente no le estamos haciendo ningún favor al decreto del presidente, porque vamos a levantar expectativas que después vamos a ver que no son realidad cuando salga la interpretación, y no solamente la interpretación, cuando salga qué recursos se le dan a las agencias. Aquí lo vemos a nivel local, aquí pasan regulaciones y cómo es la manera que los políticos hacen para decir en campaña, vamos a hacer cumplir estas leyes y vamos a pasar esta ley. La pasan y después no dan recursos a las organizaciones, a las instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de esas regulaciones. Puede pasar regulaciones. Ahora después, si en ese departamento, que tiene que haber un sinnúmero de personas velando de que los norteamericanos que vayan a Cuba de verdad vayan en grupo, que no vayan, no se aplican, no hay personal para hacer eso, mi querido amigo, volvemos a donde estábamos. Y la gente, Julio, los dos Julio, exactamente. Sí, hay que aclarar, yo soy de los que creo que y a veces, como nosotros no logramos los propósitos, creemos que no se hicieron. Mi querido amigo, durante Bush 43, el gobierno cubano, el régimen castrista, se le hizo todo lo posible por realmente provocar cambios internos, y el que diga aquí nunca se ha hecho nada, miente y no reconoce. Y entonces el problema que yo tengo es que cuando Bush 43 estaba, se reconocía eso. Ahora como si Bush 43 no hubiera hecho nada. Yo me acuerdo en la sección de intereses, me acuerdo cómo aumentó Radio y Televisión Martí los recursos. Se aumentaron de 22 millones de dólares que nosotros teníamos cuando estábamos directores de Radio Martí, se aumentaron casi a 40 millones de dólares, ¿eh? Durante la administración de Bush. Nosotros estábamos arañando para poder manejar Radio y Televisión Martí. Radio y Televisión Martí tuvo todos los recursos. Al directorio de Radio República se le dieron todos los recursos. O sea, las medidas, se limitó el tiempo que no solamente los americanos, los cubanos no podían viajar a la isla. Y fue en un momento de crisis económica dentro de Cuba tremenda. Se limitaban las remesas. Se limitaban las remesas, se limitaban los viajes de los cubanos americanos. Yo entiendo el escepticismo. Entonces ahora porque se diga, no es escepticismo, no. Es que básicamente yo mi trabajo, como el de Ricardo, no solamente ser escéptico, sino trabajar sobre realidades, no trabajar sobre lo que a mí me gustaría que fuera la realidad. Mira, yo pienso que sin lugar a dudas, todo esto está contingente en la voluntad política, igual que la ley Helms-Burton, el capítulo que nunca se ha aplicado, que es precisamente... Ya hay que firmarlo ahora otra vez. Vamos a ver si lo firma o no lo firma. Y siempre se extiende. Pero lo que sí ocurre es precisamente se impone un muro impenetrable del curso hacia el acercamiento que iba a las cosas. O sea, eso sí para. Las inversiones estadounidenses hacia Cuba pararon en seco. Eso sí paró. O sea que la corriente paró. Y al poner sobre el tapete el tema de derechos humanos, el tema de libertad, poner eso en la palestra pública es una gran victoria en sí. Yo creo que si lo único que esto logra es parar la corriente hacia donde iba y vuelva a poner en la palestra pública estos conceptos necesarios y fundamentales, ya en sí el régimen castrista tiene un serio problema de supervivencia, tiene un serio problema porque en su afán de la supervivencia estaba precisamente amigarse con los Estados Unidos, anular a Cuba fuera de su territorio y convertirse en un protagonista directo Habana, Washington, y poner al lado una serie de derechos fundamentales y necesidades políticas y civiles. Esto de pronto, para ellos, se convierte esto en una enorme pesadilla y caen en estado de crisis otra vez buscando un plan. Es probable que, por ejemplo, deben estar muy arrepentidos que tanto de la estructura de turismo, ellos recientemente la acaban de pasar el nombre de Gaesa, deben estar formulando ahora, bueno, vamos a cambiar el nombre de compañía. Estoy seguro que todos estos planes B están, pero sin duda se le complica el panorama al régimen castrista, las filmaciones de películas, toda esta serie de cosas. Gracias a los dos, Julio. Ya estamos tarde, hemos cogido más tiempo el programa de Ricardo que nos diría. Gracias. Nos fuimos, María Julia, nos fuimos, que Dios nos acompaña a todos. El statement ese lo voy a poner ¿En qué